Me voy a casar y mi familia está tratando de que mi hermana Golden Child camine hacia el altar vestida de blanco. Voy a vengarme. Aquí estoy escribiendo esta larga historia durante mi luna de miel, pero me resulta catártico finalmente escribirla. De todos modos, mi marido está más entusiasmado con esto que con las bebidas del resort. Esto es descartable porque no tengo una cuenta de Reddit y mi esposo, el fanático de Reddit, dijo que no quiere que esto se asocie con la suya. En cuanto a por qué el chico de Reddit no es quien escribe esto, es porque dijo que, dado que es mi familia, yo debería tener el honor de publicar la historia. Pero él estaba sobre mi hombro para ayudarme. No soy abogado, así que no sé si esto funciona, pero no doy permiso para que se vuelva a publicar en ningún otro lugar. Entonces creo que primero es necesario dar algunos antecedentes para explicar cómo este comportamiento llegó a este nivel y por qué nuestras respuestas fueron como fueron. Es una lectura larga, pido disculpas. Desde que tengo uso de razón, mis padres querían más a mi hermana. Tampoco me refiero de manera sutil. Si mi hermana me acusara de algo, lo creerían y me castigarían. Si la acusara, no me creerían aunque hubiera pruebas innegables. Aún así le darían un castigo menor y tratarían de encontrar una manera de regañarme a la vez. Mi pastel de cumpleaños tenía que tener el sabor que ella quisiera, el de ella no, y mis padres siempre negaron saber que no me gustaba ese tipo de pastel. Siempre le compraban un poco más que a mí. Fuimos a donde ella quería, incluso si era un evento que debería ser sobre mí. Mi hermana creció malcriada y no le agradaba, solo me usaba como saco de boxeo. Al principio ella mayormente me ignoraba, pero luego las cosas se pusieron realmente mal cuando éramos adolescentes. No estoy seguro de cuál es la causa y el efecto, pero se encontró sin amigos y su comportamiento empeoró. ¿Se mudaron sus amigos? ¿La abandonaron porque era mala? No lo sé porque nunca fuimos cercanos y a mis padres les encantaba alardear de sus logros, pero nunca mencionaron ningún problema. Mientras que a mí les encantaba sacar a relucir mis defectos constantemente como material de burla. Solo sabía que no tenía ninguno porque íbamos a la misma escuela y noté que ya no caminaba con la gente. De todos modos, ella no tenía amigos. Solía ser bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de eso y de repente, dejé de ser el saco de boxeo ocasional de una persona odiada a la que necesitaba derrotar en todo momento. Ella empezó a acusarme de más cosas. Acusó a mis amigos de más cosas. Mis padres dejaron de permitirme salir con nadie, con excusas que iban desde, no son buenas personas según tu hermana, hasta, ¿por qué intentas dejarnos? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y disfrutar de la familia? ¿Tiempo? Lo que me salvó del aislamiento total fue la familia extensa. La mayor parte de mi familia vivía en la misma ciudad natal y me llevaba bien con mis primos a pesar de la diferencia de edad. En una reunión me invitaron a algo que no recuerdo qué y respondí con tristeza, no tengo permiso para ir a ningún lado. Cuando le preguntaron por qué mi yo niño, sin filtro, respondió que era porque no me permitían tener amigos ya que mi hermana no tenía ninguno. Bueno, eso llegó a los adultos, quienes aparentemente destrozaron a mis padres más tarde. Me regañaron por mentir y me castigaron como si tuviera a dónde ir durante un mes, pero después de eso me dieron algo de libertad, así que valió la pena. Y mi hermana cambió de escuela. Supongo que la humillación de la familia extendida al saber que su estatus social era malo, ella exigió que la cambiaran, y mis padres inmediatamente accedieron, aunque les costó más ya que la escuela estaba más lejos. Pero hizo amigos en la nueva escuela. Sin embargo, ella nunca volvió al status quo anterior de ignorarme mayoritariamente. Supongo que después de sentir el poder de lo mucho que podía joderme y la ira porque le dije a mi familia que no tenía amigos, nunca me dejó ir. Mi vida todavía era mala. Sus amigos venían y me intimidaban, y mis padres lo llamaban una broma ligera. Nunca llamé a mis amigos porque mis padres eran unos anfitriones terribles con ellos, o mi hermana los acusaba de robar cosas y ellos lo creían. Sin embargo, me volví cercano a mis primos, ya que mis padres nunca se atrevieron a hacerle nada de eso a mi familia. Y luego conseguí mi primer novio. No quería traerlo a casa en absoluto, pero mis padres insistieron. Bueno, en un momento nos separamos y él vino a buscarme para decirme que mi hermana estaba coqueteando con él, con lo que quiso decir que se acercó con poca ropa, pestañeando mucho y empezó a decirle lo mala que yo era y lo buena que era ella. Él se molestó y salió corriendo a buscarme. Por supuesto, mi hermana les contó a mis padres una historia diferente, mi novio había intentado coquetear con ella,
pero ella naturalmente se negó, ya que ¿cómo podía hacerme eso? ¿Adivina en quién creían mis padres? Ahora, mi novio no era perfecto, pero inmediatamente le creí por una mala razón. Pero recuerda que en aquel entonces yo era un adolescente y sufría malos tratos injustos. Estaba muy resentida y de mal humor y ahora odiaba a mi hermana tanto como ella me odiaba a mí. Dejando de lado ese descargo de responsabilidad, hablemos de apariencia. No los había mencionado todavía porque no eran relevantes. Mis padres tenían /tienen sobrepeso, y como les gustaba mostrar amor a través de la comida, darte más comida, comprar golosinas, etc. Mi hermana también tenía /tiene sobrepeso. Mientras que yo no fui /no soy. De hecho siempre he sido un poco delgada porque el castigo a menudo no incluía golosinas ni bocadillos. Obviamente el peso no es lo que importa, la personalidad es. Pero mi hermana, incluso entonces, ya era grosera y mimada. Incluso sus intentos de coquetear fueron malos porque nunca aprendió a trabajar por nada ya que podía exigir y mis padres cumplían. Sumado a eso el hecho de que no parecía una modelo sexy, ni siquiera mi yo adolescente consciente de mí mismo creía que mi novio intentaría engañarme con ella. De todos modos, mis padres me prohibieron salir con un chico tan horrible. Intenté seguir en secreto pero fue difícil y la relación terminó. Conseguí otro pero nuevamente mi hermana lo acusó de coquetear con ella cuando rechazó sus insinuaciones. Una vez más, mis padres le creyeron. Intenté señalarles cómo sucedió esto otra vez, pero decidieron que eso significaba que yo era incapaz de tomar buenas decisiones y seguía eligiendo malos novios. La relación no pudo soportar la situación Romeo-Julieta y fracasó. Una vez más eventualmente me llamaron un mal nombre en la escuela secundaria porque estaba bien besándome con chicos y cosas así, pero me negaba a tener relaciones. Afortunadamente nunca llegó a saber de mi hermana ni de mis padres. No, mi hermana trajo un novio a casa durante todo este tiempo. Lo exhibieron con orgullo y mis padres pasaron cada segundo diciéndome lo bueno que era y porque no podía ser como mi hermana y encontrarme a alguien así, hasta que dejó de aparecer, y de repente se convirtió en un bastardo intrigante que engañaba. Mi hermana. Oh bien. Y el trato desigual continuó. En ese momento tenía más dinero para gastar. Sus toques de queda eran mucho mejores que los míos. Ella era libre de ir a cualquier parte en cualquier momento, mientras que yo no podía. Si lo señalara, mis padres dirían que es porque ella es mayor. Pero cuando llegué a esa edad, todavía no recibía el mismo trato que ella. Y cuando se lo señalé, negaron haber dicho eso o afirmaron que era porque no se podía confiar en mí como ella, y utilizaron las acusaciones de mi hermana contra mi novio y mis amigos como prueba de mi mal juicio. El tiempo pasa y llega el momento de que mi hermana se gradúe. La aceptaron en una universidad, no muy bien considerada, y no tenía beca ni nada. Nuevamente debido a que solo me contaron sus logros, no sé en qué universidades intentó ingresar, así que no puedo decir cuán gravemente fue rechazada. Sin embargo, sí sé que sus notas eran malas en la escuela porque cada vez que sacaba una B, lo celebrábamos. Normalmente obtenía buenas notas, pero mis padres se negaban a celebrar, alegando que como siempre las obtenía, que había que celebrar. Naturalmente mis padres hicieron mucha fanfarria y le dijeron que pagarían por todo. Me sentí aliviado de que ella se fuera. No es que me hiciera la vida más fácil. Ella siempre regresaba a casa cada 2 fines de semana y, de alguna manera, seguían faltando cosas de su habitación o algún otro asunto que se le ocurría hacerme la vida imposible. Mis toques de queda seguían siendo estrictos, etc. Finalmente mi mamá vino a hablarme sobre mi inminente graduación. Solo soy un año menor que mi hermana. Ella me dijo que como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para pagar la mía, así que sería mejor para mí comenzar a trabajar inmediatamente después de graduarme y esperar hasta que mi hermana terminara la universidad para ver si podían pagar algo por mí. Y si decidiera quedarme en casa, tendría que pagar todas mis cosas, parte de las facturas y el alquiler. Le señalé que podía conseguir préstamos estudiantiles. Mamá dijo que sí, excepto que no. Eso se debe a que se preocuparon mucho por mí y yo tenía tan mal juicio que decidirían si valía la pena endeudarme por una universidad o no. No estoy seguro de cómo me impedirían obtener préstamos, pero no pregunté. No se mencionaron las becas. Ya no tenían idea de cuáles eran mis calificaciones y de todos modos nunca creyeron en mis capacidades. No me inmuté. Simplemente dije que está bien.
Mi mamá claramente no esperaba eso y siguió presionando. Tal vez esperaba que yo hiciera un berrinche para que tuvieran una excusa para no pagar nunca mi universidad, pero no dije nada excepto que entendí su posición, les agradecí por preocuparse y eso fue todo. Más tarde mi papá intentó lo mismo, pero yo también me negué a emocionarme. Tú. Mira, después de toda una vida de terrible paternidad, nunca tuve expectativas sobre mi educación. Sabía que encontrarían una excusa para no pagar el mío y hacerme la vida imposible. Nunca creí que eventualmente me pagarían si trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara. Me había estado preparando para la universidad durante mucho tiempo. Apenas podía salir. Mis amistades eran escasas, así que tenía mucho tiempo para estudiar. Y estudié porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Bueno, llegó el momento, trabajé duro y conseguí una beca. No a ningún lugar como la Ivy League ni nada parecido a la Facultad de Derecho o Medicina, pero fue un curso bastante bueno en una universidad decente con una beca completa. Sabiendo que mi hermana lo odiaría y trataría de detenerme a través de mis padres, publiqué mi logro en las redes sociales al mismo tiempo que se lo dije, incluso me obligué a agradecerles en la publicación. Ahora no podían prohibirme ir, ya que tendrían que explicarle a la familia por qué no. Al principio incluso estaban un poco orgullosos y se jactaban de ello, y luego supongo que mi hermana se acercó a ellos y cambiaron de tema e incluso me preguntaron si estaba seguro de que quería ir. Dejaron escapar que a mi hermana no le iba bien en la universidad y como ella era más inteligente y tenía mejor criterio que yo sufriría peor. Obviamente me mantuve firme. No estaban contentos pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvadora. Empecé a ser feliz. Todavía me comunicaba con mis padres y los visitaba durante las vacaciones y cosas así, pero como se negaron a pagar nada, podía disculparme por no ir mucho por cuestiones de dinero. Durante este tiempo evité presentarles a ningún hombre y mi hermana dejó de ir a la universidad. Sé que no se graduó porque, repito, habrían hecho fanfarria al respecto. Regresó a casa sin pagar facturas ni alquiler, pero es diferente, dijeron mis padres, y comenzó a trabajar en la misma empresa que mi mamá, obviamente gracias a que mi mamá movía los hilos. Todo esto me lo vendieron como un motivo de orgullo. Oh bien. Ya casi llegamos, lo prometo. Conocí a mi marido por esta época. ¿Conoces a esa gente que dice que si estuviera en la situación X, habría hecho algo? Mi marido es del tipo que realmente lo hace. Soy la persona que es mansa y un felpudo en cualquier situación, y luego no puedo dormir por la noche deseando haber hecho algo, haber pensado en algo ingenioso que decir, etc. Soy la persona que no puede evitarlo. Llorar cuando estoy enojado. Mi marido es el tipo que responde inmediatamente. Le encanta el drama y le encanta resolverlo. Es el tipo que si no responde inmediatamente a un desaire, será mejor que empieces a preocuparte porque no perdonará ni olvidará, simplemente está haciendo algo peor para vengarse. Él es el que quería que publicara aquí y también quería publicar en un foro de venganza nuclear, pero decidió que lo que hicimos no era nuclear. La gente estaba desconcertada de que me juntara con él, pero solo porque era incapaz, probablemente gracias a mi educación, de actuar como él, no significaba que no me gustara. Me encanta que mi marido haga lo que yo no puedo, y trata bien a la gente siempre y cuando le hagan lo mismo a él. Cuando hablamos de matrimonio, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, ya que preferiríamos gastar en un viaje de ensueño a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto a dónde hacerlo, dado que su familia estaba dispersa y la mía todavía estaba concentrada principalmente en mi ciudad natal, decidimos hacerlo allí. Tampoco vivíamos muy lejos, así que podíamos hacer algunos viajes largos durante los fines de semana para gestionar las cosas. Además había cierta flexibilidad laboral, por lo que también podíamos quedarnos en mi ciudad natal por un tiempo si fuera necesario. Enviamos el anuncio de compromiso y reservamos la fecha para unos meses después. Bueno, en este punto mis padres naturalmente exigieron conocer a mi hombre. Quería tener coraje y negarme, pero estaba pasando por un momento difícil. La distancia me había hecho pensar que tal vez mis padres no eran tan malos. Bueno, mi marido parecía como si hubiera cancelado la Navidad cuando se lo dije. Al menos me aseguraría de que nunca estuvieran a solas con él. Mira, él se había estado preparando para esto. Incluso compró una grabadora de alta calidad que podía esconder en un bolsillo para grabarlo todo. Estaba entusiasmado al pensar en todas las formas en que podría rechazar las insinuaciones de mi hermana, insultarla y luego difundir la grabación de sus intentos a mi familia.
Así que se fue solo y emocionado de conocerlos, y regresó más tarde eufórico. Cariño, cariño, no creerás lo horrible que querían. Cariño, podemos arruinarlos tanto. Hay tantas posibilidades. Estaba confundido y quería escuchar la grabación, pero él inteligentemente me dijo que era mejor escucharlo a él primero o lo malinterpretaría. Bueno, él fue allí y en lugar de coquetear, mis padres y mi hermana lo sentaron. Después de algunas quejas sobre no estar bien con él, mi juicio, etc., proclamaron que estaban dispuestos a pagar mi boda con una condición: mi hermana caminaría primero hacia el altar de mi boda con un vestido de novia. Sus excusas fueron que no estaba bien que una hermana menor se casara primero, por lo que era justo que mi hermana tuviera al menos la experiencia en mi lugar, con las fotografías tomadas y el vestido, y ella tendría una pastel después también, etc. Mi marido ahora escribirá su parte. Oye, aquí marido vengativo. El infierno no tiene furia como un pro venganza, karma instantáneo, venganza nuclear que acecha cuando su amada es despreciada. Dicho esto, por mucho que mi esposa ahora es mi esposa, me pinte como un tipo ingenioso, admito que mis neuronas casi sufrieron un cortocircuito cuando esas personas legítimas sugirieron eso. Como una especie de gran regalo, creo que incluso Troy preferiría recibir el caballo por segunda vez. Por desgracia, después de que mi cerebro se reinició, tuve todo un catálogo de insultos a punto de escupir, pero algo en mi alma me susurró al oído como el diablo: enséñalos. Entonces dije que necesitaba pensar, ver cómo reaccionaría mi esposa, en aquel entonces prometida, y luego salí corriendo de allí antes de que pudiera revelar mis nefastos planes. Vuelvo a mí, la esposa. Entonces mi esposo contó sinceramente cómo mis padres querían que incluso mi boda fuera sobre mi hermana, con una sonrisa en su rostro, y tenía la grabación para demostrarlo. Me quedé impactado. La distancia había suavizado lo mal que me trataban, y pensé que ni siquiera ellos llegarían tan lejos. Afortunadamente, la insistencia de mi esposo en el ángulo de la venganza me ayudó a no caer en un mal momento mental. Nos lo pasamos genial pensando en formas de arruinarlos, desde ridículamente extravagantes hasta lo que pensábamos que era factible. Luego llamamos a su hermano, mucho más sensato, cuando decidimos un plan. Implicaba tener 2 direcciones de lugares, darles la incorrecta, etc. Bueno, el sensato hermano nos regañó por ello. Si bien reconoció que nunca podría convencernos de tomar represalias, al menos nos mostró que algo así sería difícil de lograr. Algunas de nuestras otras ideas también corrían el riesgo de que nos demandaran, por lo que finalmente nos conformamos con el plan más benigno: actuar como habíamos acordado, pero luego contratar seguridad y no dejarla entrar. Obviamente, si eso fuera todo, no sería a favor de la venganza. El resto es principalmente mi marido, pero él quiere que yo haga los honores, así que ahí va. Es importante mencionar que todo lo que hizo fue discutido previamente conmigo y fueron nuestras ideas mutuas. Regresó con mis padres, dijo que investigó y pensó que yo no estaría de acuerdo. Sin embargo, él no vio el problema y, como no quería que la familia se desmoronara, tendría que ayudarlos a hacerlo. Señaló que no me gustan los conflictos, así que si me sorprendían, no haría un berrinche delante de toda la gente. Por otro lado, el matrimonio es una gran cosa, así que, ¿quién sabía si arremetería? Por lo tanto, sugirió un compromiso: ayudarían a pagar las cosas. De esta manera me sentiría aún más presionado a no decir nada, ya que no solo seríamos públicos, bueno, con nuestras familias allí, sino que estaría agradecido por la ayuda que me brindaron, y eso me tranquilizaría. Dijo que mis padres parecían sorprendidos, pero mi hermana mayor empezó a saltar de alegría, literalmente como una niña. Entonces fue aceptado. Importante, mi esposo también afirmó que debido a algunos malos juicios de mis novios en el pasado, estas palabras fueron idea mía y estoy muy orgullosa de usar sus palabras en su contra. Jajaja, yo era desconfiada y controladora y me gustaba controlar su teléfono y esas cosas para asegurarme de que no me estaba engañando. Como tal, era imperativo que nada de este plan se pusiera por escrito. Para cualquier discusión relacionada con mi hermana caminando por el pasillo antes que yo, él iba a su casa para hablar. Y así comenzaron los meses de engaño en los que mis padres y mi hermana pensaban que me estaban engañando y que mi marido y yo los estábamos ordeñando. ¿Cómo? Bueno, en lugar de pagar la boda, pasaron desapercibidos. Por supuesto, mis padres querían participar en todo. Algunas cosas que significaban mucho para mí, como las canciones y la paleta de colores, mi esposo los convenció de que las dejaran pasar para mantenerme a raya. Pero como, para empezar, nunca nos importó realmente la ceremonia, todo lo demás era un juego, o eso pensaban.
Lo que hicimos fue esto, íbamos, digamos, a verificar las opciones de bebidas y menú. Luego aceptaríamos la opción de precio más bajo o la segunda más baja. Luego mi marido llevaba allí en secreto a mi hermana para que también lo probara, luego suspiraba y decía que es una lástima que no queremos abusar de la buena voluntad de mis padres, así no tendríamos las mejores opciones. Indique a mi hermana exigir que mis padres paguen por lo mejor. Entonces mis padres me dirían que no me preocupara y pagarían él. Más caro. Lo mismo se hizo con el fotógrafo, las flores, etc. Mi esposo le entregó a mi hermana un ramo de las flores que queríamos y luego, con tristeza, le expresó que yo quería otras flores de mal gusto. Indique a mis padres decirme que querían que fuéramos con dichas flores y que pagarían por ello. Vestido de novia, aquí nos topamos con un pequeño inconveniente. Mis padres querían que usara un vestido horrible. Vale, no es del todo horrible, pero no era mi estilo y no me quedaría tan bien. Habíamos planeado decir que sí y luego simplemente no usarlo, pero mi mamá me envió un mensaje al respecto para que hubiera pruebas de que dije que estaba bien. Tuvimos que ir conmigo negándome por mensaje de texto y manteniendo mi posición. Mi marido fue allí y dijo que vería qué podía hacer. Mi hermana sugirió arruinar mi vestido deseado para verme obligada a usar el otro. Fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo, realmente mantuvieron las comunicaciones fuera de cualquier texto. Nos aseguramos de que eso sucediera cuando mi hermana intentó enviarle un mensaje a mi esposo y pedirme que le respondiera. Esto solidificó las afirmaciones de soy controladora y neurótica, que hacía mi esposo, por lo que lo creyeron y nunca arriesgaron nada por escrito. Y tal vez a algunas personas no les guste la idea de que su pareja ande por ahí hablando mal de ellos con su familia, pero soy tan felpudo que la idea de ser retratado como tan controlador y peligroso es extremadamente divertido para mí, y lo incité a hacerlo. Supongo que tengo un sentido del humor retorcido, jajaja. Y mi hermana intentó coquetear con él, pero él actuó de manera conflictiva, también para venderles que estaba con ellos. Mi marido pretendía contarles cosas sin mi conocimiento, pero nunca les dijo que contratamos seguridad. Fue realmente gracioso. Mi esposo y yo, que habíamos considerado sinceramente una boda en el juzgado para centrar los costos en nuestra luna de miel, tuvimos esta boda extravagante y costosa y apenas gastamos un centavo. Lo revocamos para pagar los daños emocionales de mis padres, jajaja. Creo que mi esposo, vale, acaba de confirmar que tengo razón, jaja, estaba disfrutando más engañándolos que planeando nuestra boda, jajaja. No pensé que fuera posible presenciar a un hombre sonriendo ante la idea de perder todo el sábado haciendo un viaje en auto para discutir los detalles de la boda con sus suegros, pero aquí estamos. Pronto llegó el día. El plan que se les ocurrió a mis padres, mi hermana y mi esposo era esperar hasta que todos estuvieran sentados. Como la novia siempre sale tarde, harían que mi hermana llegara a esa hora precisa para evitar que yo la viera e intentara detenerla y caminara hacia el altar. Cuando supe lo que pasó, ya sería demasiado tarde para hacer algo. En cuanto a mi vestido, guardamos algo de la tela sobrante de las modificaciones de mi vestido, y mi esposo lo llevó a casa de mis padres y su hermana todavía vive con ellos incluso ahora, y se los mostró como prueba de que había arruinado el vestido. Luego dijo que tenía que volver conmigo porque estaba furioso y necesitaba calmarme. Los vería en la boda. Al principio nos aseguramos de mantener oculta nuestra seguridad real. Cuando llegaron los invitados y mis padres, lo único que pudieron ver fue a una mujer con una lista de nombres para verificar. Solo después de que mis padres llegaron y se sentaron, trajimos a seguridad, un tipo que parecía un guardaespaldas. Le dijimos que no permitiera la entrada a nadie, mi hermana, e incluso acordamos pagar una buena propina si no revelaba que se lo dijimos. Pronto llegó el momento. Mis padres recibieron un mensaje de texto de que mi hermana estaba a menos de 5 minutos, así que mi papá fue y les dijo a la gente que comenzaran. A mis damas de honor les habían dicho de antemano que siguieran su ejemplo, así que obedecieron sin consultarme. Después de que todos bajaron y tomaron sus lugares, mi papá se paró en la entrada como si me estuviera esperando. Durante esto, un amigo que no estaba en la fiesta de bodas me envió un mensaje de texto para prepararme. Esto se debía a que si mi esposo o mis damas de honor, etc., sacaban un teléfono y comenzaban a enviar mensajes de texto, la gente podría darse cuenta. Este amigo estaba en el plan, ella es amiga de mi esposo, está tan dispuesta a ayudar a generar drama como él, y no le importaba ser dama de honor ni nada por el estilo. Bueno, tan pronto como mi papá tomó su posición, empezó a sonar la canción nupcial. Las puertas se abrieron y entré.
Mi papá miró horrorizado que yo estuviera allí. Intentó mirar detrás de mí, pero no se puede ver la entrada del lugar desde donde estábamos, así que no pudo ver lo que le pasó a mi hermana. Y entonces sonó su teléfono. Vi el identificador de llamadas y era ella. Simplemente me dejó allí murmurando, algo surgió. Hubo jadeos y confusión por todos lados. El amigo que estaba involucrado preguntó en voz alta qué pasó. Mentí y con voz llorosa dije, me dijo que no debía estar yo allí. No es lo que dijo, pero mi marido y yo acordamos que si se atrevía a dejarme, debería decirle eso para que quedara lo peor posible. En cuanto a las lágrimas, desearía poder decir que fue solo mi actuación estelar, pero no a pesar de todo, una parte de mí no creía que llegaría tan lejos como para abandonarme allí, que lo de la hermana no era cierto sino una broma elaborada. No sé. Fui herido. Todavía lo soy, así que estaba tratando sinceramente de no llorar. El amigo luego dijo en voz alta, que quiso decir con que no deberías ser tú, para que la mayor cantidad de gente posible pudiera escucharlo y difundirlo, luego dijo, iré a comprobarlo y salió corriendo. Decidimos hacer esto para que ella creara un infierno con la seguridad y evitar que mi papá regresara y detuviera la ceremonia o algo así. En algún momento mi mamá también se fue. En ese momento el padre de mi marido rápidamente corrió y me tomó del brazo. Le habían advertido que podría necesitarlo. Verlo correr desesperadamente hacia mí me ayudó a sonreír. Caminé por el pasillo susurrando mientras la gente discutía lo sucedido. Algunos aparentemente también se fueron para comprobarlo. Sin embargo, cuando llegué junto a mi marido, todo estaba bien. Me hizo sentir mejor, bromeó que mi cara triste era tan real que merecía un Oscar y no te preocupes, los criticaría por lo que hicieron jajaja. Nos casamos sin problemas. Mis padres no regresaron. Noté que mucha gente se iba y regresaba durante la fiesta, pero nadie se atrevió a decirme qué estaba pasando. Alguien vino y le susurró al oído a mi marido, y él salió. Regresó después de un rato con una expresión atronadora, pero me susurró al oído que necesitaba esconderse en algún lugar antes de que rompiera su carácter y comenzara a sonreír jajaja. Lo que pasó es que funcionó. El siguiente es el relato resumido de amigos, familiares, el encargado de seguridad y mi esposo que recibí después. Mi hermana llegó con un vestido de novia. La seguridad se negó a dejarla entrar según nuestro acuerdo. Afirmó que ella debía estar en el lugar equivocado porque ya había novia. Y sí, le dimos muy buena propina según lo prometido. Mi papá fue allí y trató de amenazarlo con la policía, alegando que nunca había oído hablar de él y que no podía trabajar allí. La seguridad estuvo de acuerdo con la policía ya que él fue contratado por nosotros y estaba haciendo su trabajo. Para entonces mi papá se dio cuenta de que sería demasiado tarde y trató de exigir que dejara entrar a mi hermana. En ese momento el amigo se acercó, comenzó a gritar e insultar a mi hermana y a preguntar qué estaba pasando, básicamente dilatándose. Pronto vino mi mamá y eventualmente otras personas. En ese momento el plan de boda fracasó. Todo lo que mis padres podían hacer ahora es controlar los daños, ya que todos los que se enteraron estaban horrorizados de que intentaran quitarlo, gritando y reprendiéndolos. Los tres naturalmente dijeron que no era un secreto y arrojaron a mi marido debajo del autobús. En ese momento llamaron a mi marido. Cuando se acercó puso su mejor expresión de confusión y negó. Para citarlo, gaslicht portero, jefa. Jajaja. Negó haber aceptado alguna vez algo tan ridículo. Cuando insistieron en que lo hiciera, exigió pruebas y por supuesto, no pudieron presentar ninguna. Todos los intercambios de texto que pudieron producir fueron sobre decisiones normales de boda. Mi hermana estaba llorando y aparentemente se sentó en el suelo, pataleando como una niña. Parecía que mi papá había golpeado a mi esposo, pero la seguridad y otras personas lo detuvieron. Por supuesto, dijeron que no tenían pruebas porque mi esposo les dijo que no enviaran mensajes de texto. Mi marido se rió y dijo, vaya, qué conveniente. Luego repitió por qué aceptaría algo tan escandaloso, les recriminó que eran unos padres horribles, luego dijo que no iba a permitir que sus estúpidos planes y sus mentiras se interpusieran en su boda y volvió a hablar conmigo. Nadie les creyó. El lugar tenía cámaras, pero se negaron a mostrarme la grabación porque era solo por motivos de seguridad. Pero algunas personas filmaron partes de ello. Ver a mis padres y a mi hermana destrozados por todos los que vinieron a ver el drama fue delicioso.
Después de años y años de ser acusado de cosas y no creídos, verlos probar fue uno de los mejores regalos de bodas. Mi madre estaba llorando. Mi papá seguía cambiando del morado al blanco. Mi hermana todavía estaba en el suelo llorando y gritando. Seguían insistiendo en que mi marido estaba involucrado, pero la gente seguía preguntando por qué mi marido estaba de acuerdo, porque no había pruebas, porque querían que mi hermana hiciera esto en mi boda, y no tenían una buena respuesta para nada de eso. Finalmente les dijeron que se fueran y no tuvieron más remedio que hacerlo. Al parecer, mi padre tuvo que arrastrar a mi hermana hacia arriba porque ella se negaba a levantarse del suelo. Una vez más, la gente no me dijo nada en toda la noche. Supongo que querían perdonarme y tal vez sea porque yo era la novia y no solo una invitada por una vez, pero sentí que todos estaban haciendo un esfuerzo adicional para ser amables, positivos y entusiasmados con todo. El marido dice que todos los gastos que estaban comiendo y bebiendo ciertamente ayudaron, jajaja. Nos lo pasamos de maravilla. Mi esposo mantuvo la cara de enojo forzado por solo un momento antes de estallar en sonrisas nuevamente. Después de eso, nos dirigimos al hotel para dormir un poco antes de irnos de luna de miel. Hablando de eso, mis padres intentaron pagar nuestros boletos de avión, pero pensamos que era arriesgado ya que podrían intentar cancelarlos o algo así que nos negamos. Por supuesto, desde todo ese asunto, los tres han intentado contactarme. Rechacé llamadas porque mi esposo insistió en mantener un registro documental. Algo inteligente porque mi hermana finalmente me envió un mensaje. No lo repetiré porque fue muy desquiciado y no tenía mucho sentido, pero lo importante fue que ella me culpó por su humillación, llamó a mi marido serpiente de dos caras que los engañó durante meses, quiere imprimir y puse eso en nuestra pared, jajaja, y esperaba, pero también estaba seguro que sucedería que él me engañaría. En realidad, también sugirió que él me estaba engañando con ella. Mi esposo tomó mi teléfono, tomó una captura de pantalla de los registros de llamadas, una captura de pantalla del mensaje de mi hermana, una captura de pantalla de algunos mensajes de mis padres exigiendo que levantara el teléfono y lo envió todo al chat de mi grupo familiar. Y le enviaron capturas de pantalla de mensajes donde lo insultaban y lo amenazaban, pero él mantuvo el truco de, oh, delirante, nunca estuve de acuerdo con nada, e incluso amenazó con demandarlos por difamación y acoso. Escribió un mensaje en dicho chat grupal, rogando ayuda a mi familia ya que ahora me acosaban constantemente. Le rogó a la familia que los ayudara a evitar que intentaran arruinar mi luna de miel ahora que no habían logrado arruinar mi boda. Luego terminó limpiamente con una solicitud de que no compartieran nuestras ubicaciones para evitar que mis padres enviaran a mi hermana y luego afirmaran que él había de alguna manera accedido a fingir ante ella en nuestra suite de luna de miel, jajaja. Mi familia le aseguró que se encargarían de ello y, de hecho, desde entonces hemos guardado silencio. Mi marido está un poco decepcionado porque mi hermana no desobedeció para poder volver a hablar mientras le destrozaba uno nuevo. Veremos si dura. Considerándolo todo, aunque obviamente preferiría tener una familia normal y amorosa en mi boda, al menos por una vez en mi vida no solo no lograron arruinar algo significativo para mí, sino que los recuperé. Información extra, sé por qué me tratan así. Me han hecho muchas veces esta pregunta, así que supongo que todos pensaréis lo mismo. Me he preguntado esto toda mi vida y todavía no lo sé. Intenté preguntar cuando era joven, pero negaron cualquier diferencia y me regañaron por actuar como un malcriado, así que dejé de intentarlo. He pensado en muchas posibilidades, pero según mis observaciones, creo que es esto, no fui planeado. Tardaron un poco en tener a mi hermana, así que no solo era deseada sino también como una niña milagrosa después de tanto tiempo. Sin embargo, dado que nuestra diferencia de edad es bastante pequeña, creo que no esperaban tener un hijo tan pronto o fácilmente y no usaron la protección adecuada demasiado pronto después del nacimiento de mi hermana y tal vez no se dieron cuenta de que mi madre estaba embarazada hasta demasiado tarde. Por lo tanto, tuvieron que cargar con un bebé no planificado mientras aún lidiaban con un recién nacido, y no están tan bien, por lo que tener el gasto adicional probablemente no ayudó. Entonces me tuvieron resentimiento. Pero esa es mi conjetura. De todos modos he aceptado que la respuesta realmente no importará. Lo que me hicieron fue injustificado, pase lo que pase. ¿Realmente pensaron que esto funcionaría? Mi esposo y yo hablamos y tenemos la teoría de que ellos nunca quisieron hacer esto en absoluto. Creemos que mi hermana hizo un berrinche porque me casé primero cuando ella apenas consigue citas, y le hicieron a mi esposo esa propuesta extravagante. Es decir, no querían pagar mi boda y no pensaron que aceptaríamos o que incluso les parecería bien hacerlo.
Pero al sugerirlo y ser rechazado, podrían parecerle los buenos a mi hermana y al mismo tiempo tener una excusa para no darme un centavo. Pero luego mi marido lo aceptó y no pudieron dar marcha atrás o arriesgarse a que mi hermana se volviera contra ellos.